Saludos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema de fitoterapia sobre toxinas vegetales, específicamente acerca de los oxalatos. Entre ellos vamos a hacer énfasis en los oxalatos de calcio. Esto puesto que pueden ser un factor importante en la generación y mantenimiento de litiasis renal. Es importante conocer sus características, su formación y también cuáles son sus funciones dentro de los vegetales o las plantas, muchas de ellas de consumo habitual, parte de la alimentación por lo menos a nivel nacional. Así que acompáñenme a revisar la siguiente presentación acerca del tema. Vamos a continuar, mejor dicho, iniciar con el tema de oxalatos. Los oxalatos que son toxinas vegetales, ¿ok? Y un tema fundamental en toxicología vegetal, sobre todo si se está tratando o atendiendo pacientes que tengan un diagnóstico previo o actual de litiasis renal, ¿ok? Que están formados principalmente por estos cálculos renales por cristales de oxalato de calcio. Vamos a comenzar igual definiendo qué es una toxina. Una toxina es una sustancia orgánica, ¿ok? Es decir, de origen animal, vegetal, por hongos o bacterias, que tiene la capacidad de producir un daño, que puede ser funcional o estructural, que puede ser incluso mortal, o sea, es de intensidad variable, una pequeña intoxicación, una reacción local e incluso provocar la muerte. Como ejemplo, tenemos también las toxinas de origen animal, las cuales principalmente se clasifican según los tejidos o los mecanismos de acción por los cuales van a actuar, ¿ok? Entonces tenemos las toxinas de membrana que van a actuar o afectar las membranas celulares, las hemotoxinas que va a ser en los elementos de la sangre, miotoxinas, en el sistema muscular y neurotoxinas a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿ok? Y ahora que nos interesa es las toxinas de origen vegetal que vamos a dividir en 5 grupos: alcaloides, glucósidos, resinoides, bociógenos y oxalatos, ¿ok? Vamos a hacer énfasis en esta porque es de presentación muy común. Entonces los oxalatos se van a localizar principalmente estas sustancias en el parénquima vegetal. ¿Pero en qué parte del parénquima? Tenemos aquí una imagen de una sección o un corte coronal de una hoja, donde vamos a diferenciar el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso, ¿ok? El parénquima en empalizada de forma sintética se va a encargar sobre todo de los procesos de fotosíntesis, ¿no? De la producción de energía y va a contener una cantidad importante, por ejemplo, de clorofila, ¿no? De cloroplastos. Y en el parénquima esponjoso, ahí vamos a encontrar sobre todo células de almacenamiento y también células encargadas o estructuras encargadas sobre todo de esta comunicación o este intercambio gaseoso y de líquidos con el medio ambiente. Entonces, ¿en qué plantas o en qué vegetales se van a encontrar principalmente estos oxalatos? En espinacas, acelgas, en el perejil, el betabel, el cacao, el té verde, frijoles y nueces. Estos son donde se encuentran en una concentración importante, ¿ok? Vamos a tener que en estas células del parénquima esponjoso, es decir, en las células llamadas idioblastos, que son principalmente de almacenamiento, específicamente o sobre todo de calcio. Aquí tenemos la imagen o el señalamiento de un idioblasto, son células grandes en comparación con el resto del parénquima y, y bueno, son células que se encargan del almacenamiento de calcio y que también van a tener una concentración importante y fundamental de un llamado ácido oxálico. Este ácido oxálico va a provenir de una sustancia más común en los seres vivos, que va a ser el ácido L-ascórbico. Este ácido L-ascórbico va a sufrir en el citoplasma de los idioblastos una oxidación, ¿ok? Esta oxidación va a llevar a la formación de ácido oxálico. Estas dos sustancias van a ser fundamentales para la formación de los oxalatos
obviamente, especialmente el oxalato de calcio, porque el ácido oxálico va a tener afinidad importante por otros minerales, no solamente el calcio. Entonces, tenemos que, aquí vamos a hacer una representación de un idioblasto, este sería la célula, y en la célula va a tener su citoplasma, por supuesto, donde eh, se va a llevar a cabo la formación de este ácido oxálico. El ácido oxálico tenemos antes, ¿ok? El ácido oxálico es una sustancia que no va a tener olor, ¿ok? Que no va a tener color, que va a ser de un sabor amargo y que además va a ser muy hidrosoluble, ¿ok? Se puede eliminar fácilmente enjuagando los vegetales que contienen esta sustancia. Eso es algo importante. El ácido oxálico se va a encontrar principalmente en el citoplasma y dentro del idioblasto vamos a tener una vacuola de un tamaño importante en estas células porque va a ser la que va a generar estos cristales de oxalato de calcio. Entonces tenemos también el calcio que va a ser el otro elemento mineral importante en esta situación y todos estos van a entrar a la vacuola, el calcio y el ácido oxálico y se van a interiorizar en una cámara, ¿ok? En una cámara intravacuolar. Esta cámara intravacuolar, que va a ser determinada por una matriz orgánica, que son estas superficies proteicas que podemos observar en esta zona, en la zona superior e inferior, van a generar un ambiente bioquímico adecuado para que estos dos elementos van a formar justo aquí en el centro, van a empezar a conformar una estructura cristalina. ¿Okay? Entonces decíamos que el ácido oxálico, una sustancia fundamental en este proceso para formar estos cristales, va a tener una gran afinidad por otros minerales, además del calcio. En segundo lugar sería el potasio, el hierro, el magnesio y el sodio, principalmente por estos dos. Entonces el consumo frecuente de plantas, de vegetales que contengan una cantidad importante de ácido oxálico o de idioblastos, ¿ok? Pues pueden llegar a generar una deficiencia nutricional de algunos de estos elementos o minerales, todos muy importantes para el funcionamiento normal del organismo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se forman los cristales y se van a mantener, ¿ok? Dentro de la célula. Entonces, les decía, pueden llegar a provocar una deficiencia de estos elementos. Los cristales de oxalato de calcio van a tener diferentes formas o estructuras, ¿ok? Por ejemplo, van a tener formas prismáticas, en formas hexagonales principalmente, en un corte. Van a también conformar drusas, que es un conglomerado de cristales de formas semicirculares, y van a formar un tipo de roseta, ¿ok? También en formas estiloides, que van a ser en formas de espigas o acisulares. Estas son de las que van a provocar mayor daño o afección mecánica. Y también en rafidios, que es un conglomerado o un agregado de estos estiloides en formas acisulares, ¿okay? Como espinas, como espículas. Entonces, ¿cuáles son las funciones en el reino vegetal de estos cristales de oxalato de calcio? Principalmente van a servir como elementos de reserva de calcio, ¿ok? Van a mediar las concentraciones o a regular las concentraciones de calcio en el sistema vegetal. Entonces, precisamente esta característica, en caso de que se encuentre un aumento de la concentración plasmática de estos cristales de oxalato de calcio o del ácido oxálico, sobre todo en nuestro sistema orgánico, es decir, en el plasma sanguíneo, se va a dar de manera más fácil la formación de cálculos renales, porque el ácido oxálico y estos cristales de oxalato de calcio se eliminan a través de la orina principalmente. También otra de las funciones van a ser que van a servir estos cristales como concentradores, ¿ok? De rayos luminosos, entonces importantes en el proceso fotosintético y en la protección a la radiación solar de los vegetales. Otro de las sus funciones van a ser como soporte estructural debido a sus características de estructuras sólidas y también como quelantes, es decir, van a servir como reservorios
de metales pesados como el plomo, el cadmio, el estroncio, el aluminio, ¿ok? Entonces fácilmente estas plantas pueden de cierta manera, digamos que, mantener dentro de su sistema y neutralizar estos elementos o metales pesados, que si nosotros los consumimos, los vegetales, ya de cierta manera eh, afectados por estos metales, consumimos los vegetales, entonces puede provocarnos una intoxicación, ¿ok? Tienen esa facilidad de neutralizar y de almacenar estos metales. Tenemos que como mecanismos de defensa, estos cristales de oxalato de calcio en estas 4 formas van a tener o a cumplir una acción mecánica y un efecto bioquímico, ¿ok? Para defenderse de todos los seres herbivos que traten de comerse estas plantas. Entonces, como acción mecánica van a generar un pinchazo y un corte del tejido, ¿ok? De las mucosas principalmente. Entonces aquí tenemos los estiloides, sería como clavarse una espina, una microespina, y también un efecto bioquímico. Van a contener, ¿ok? Como parte de su estructura y elementos circunstantes, proteasas, es decir, que van a desnaturalizar eh, proteínas de cualquier orden o grado, y entonces eso les da un efecto también tóxico, ¿ok? A nivel celular. Así que la intoxicación aguda o la exposición aguda de la epidermis o de la dermis y sobre todo de las mucosas a estos cristales de oxalato de calcio va a generar edema local, por supuesto, a través de estos dos mecanismos, formación de vesículas como parte del efecto inflamatorio de la reacción inmunológica, disfagia, ardor y dolor, sobre todo si es por el consumo de estos elementos, ¿ok? Entonces, estos van a ser principalmente los signos o los síntomas que vamos a encontrar también por una intoxicación o una exposición aguda y de manera importante a los cristales de oxalato de calcio. También aquí, pues obviamente al mismo ácido oxálico puede generar dolor, formación de las vesículas, edema, la misma disfagia, no solamente los cristales de oxalato de calcio. Esto es importante saber y conocerlo, sobre todo por las indicaciones dietéticas que se le pueden incluir o agregar a los pacientes con el diagnóstico previo o actual de litiasis renal, y también puede servir para atender un caso eh, agudo de intoxicación, ¿ok? No solamente son estas plantas o vegetales los que contienen estos elementos, también es importante resaltar que tenemos sistemas homeostáticos, nosotros como seres humanos, donde participan enzimas endógenas como la oxalato oxidasa, que van a neutralizar el ácido oxálico y cristales de oxalato de calcio, y a nivel gastrointestinal, con el consumo frecuente, también tenemos algún sistema en la flora gastrointestinal que es de la cepa Oxalobacter fumígenes, que se va a encargar de neutralizar estos elementos, ¿ok? Entonces una alteración en estos sistemas, además del consumo excesivo de estos elementos del ácido oxálico y oxalatos de calcio, nos pueden predisponer, ¿ok? O ayudar a mantener la formación de cálculos renales. Por ahora es toda la información, espero que sea de ayuda. Si tienen alguna duda respecto al tema o quisieran agregar más información o que complemente aún más el tema o abarcar o algún otro aspecto de los que fuimos tratando en este video, pueden dejar el comentario y muchas gracias, ¿ok? Espero que sea de ayuda y a seguir aprendiendo y compartiendo.